al episodio 0 de Mito, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Este podcast donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la salud integral y muchas cosas más. Bienvenido, doctor, a tu podcast. Muchísimas gracias, es un gusto y un verdadero privilegio estar contigo y compartir foro contigo. Ay, muy bien, y así será por mucho tiempo. Espero que así sea. Y nos acompaña también Marta Santamaría. Muchas gracias. Gracias. Dale, estás Muchas en tu casa. Gracias. Está nerviosa, sí. Es su primera vez y entonces hay que entender que las primeras veces siempre dan miedo. Sí, bueno, gracias por estar aquí. No, y justamente Marta nos va a platicar acerca de su primera y tal vez hasta su segunda vez con la relación que tuvo con el cáncer. Y obviamente está aquí, es una guerrera, como muchas otras que nos va a platicar el doctor. Pero, ¿de qué vamos a hablar en este podcast, tu espacio, mi doc? Cuéntanos. Pues vamos a hablar de muchas cosas. Va a ser un podcast que va a tener muchas historias interesantes, muchas anécdotas, y va a estar fundamentado en lo que he vivido yo a lo largo de mi carrera personal y profesional. Y me gustaría empezar, Pao, con una historia que algunos de nosotros vivimos. Yo tengo 54 años y cuando yo era pequeñito, cuando yo era niño, en mi casa, cuando había un problema de salud, del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá, del hijo, del niño, de todo mundo, se le hablaba a un personaje que era el médico general. Okay. Y este médico general era todo una celebridad, era todo un evento que fuera a tu casa. Y este cuate lo que hacía era que diagnosticaba, muy bien diagnosticado, casi siempre sin hacer estudios, con puro ojo clínico que le llamamos, el 80 o 90% de los problemas de salud que tenía la gente. El dolor de panza, la gripa, la torcedura, todo eso lo solucionaba, ¿no? Resulta que a final de los años 70 o principios de los 80, este personaje se fue. Se fue sin decir adiós. Así nomás desapareció. La razón que desapareció es que el conocimiento explotó. En la segunda mitad del siglo XX, el conocimiento científico se volvió masivo y ya no era posible que una sola persona tuviera todo ese conocimiento. Entonces el médico general se tuvo que ir. Uh-huh. La poca conciencia de salud que hay en nuestra población la tienen ustedes, las mujeres. Son las que se preocupan por la salud del marido, de los hijos, del tío, del papá, de todo el mundo, ¿no? Entonces, al quedarse desprotegidas, agarraron al ginecólogo y dijeron: tú vas a ser mi médico general. O sea, ¿el ginecólogo no es nuestro médico de cabecera, doc? No lo es. ¿Por qué? No lo es. Porque el ginecólogo es un extraordinario, excelente especialista en reproducción humana. Eso es en lo que se prepara, en lo que estudia, en lo que tiene experiencia, experticia, es en lo que es muy bueno. Pero no es un cuate que sepa de cáncer, ni de gastroenterología, ni de endocrinología, ni de muchas cosas que las mujeres van y lo buscan para que solucione, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos una ausencia de esas enfermedades que no son graves, que son muy sencillitas, pero que no tenemos quien nos las cure, nos las vea, nos las diagnostique. Platicábamos hace rato, resulta que si tienes gripa tienes que ir al otorrino. Claro. Y si tienes diarrea tienes que ir al gastroenterólogo. A ver, espérame, es una consulta cara y además todos los medicamentos que te receta, pues acabas pagando 5 o 6 mil pesos. Una fortuna. Por una diarreíta que en mis tiempos te lo solucionaba la abuela con un caldito de pollo y un té de manzanilla. Oye, pero ahora en mis tiempos recurrimos a la farmacia de la esquina y entonces nos cobra 30, 50 pesos y ya nos resolvió el problema. Sí, pero nuevamente son médicos generales, son chicos que creo que hacen lo mejor que pueden, pero nuevamente el conocimiento científico es demasiado grande para que una sola persona lo tenga. Ok, entonces, cuando se trata, en este caso, de cáncer de mama, ¿a quién debemos acudir? Bueno, no solo a cáncer, cualquier cuestión mamaria, los especialistas somos los oncólogos. Somos los que tenemos el entrenamiento y la experiencia en el manejo de enfermedades mamarias, incluyendo el cáncer. Ok, y entonces tú te dedicaste a la oncología, ¿por qué? ¿Por amor al arte o...? Yo soy oncólogo por un accidente del destino.
Realmente mi pasión en la vida era la cirugía de guerra, la cirugía de trauma, los balazos y los apuñalados y los atropellados y todo eso. Y yo me fui a hacer una especialidad de cuidado quirúrgico y trauma a Colombia. Te estoy hablando la época más violenta de Colombia. Órale. Los médicos israelíes se iban a entrenar al hospital que yo me fui a entrenar y era una cirugía padrísima, una cirugía que tenías que entrar en segundos porque si no se te moría el paciente, ¿no? Pero a fin de cuentas regresé a México y me di cuenta que no tenía mucho campo eso. Y yo siempre pensé que la cirugía tiene que representar un reto, siempre tiene que haber algo diferente para mantenerme a mí vivo. Y entonces vi en un pizarrón de un hospital la convocatoria para ser cirujano oncólogo y dije, esto puede ser. Mi primer año de especialidad la pasé terrible. Yo decía, ¿qué hago aquí? Esto me choca, esto está horrible. Hasta que roté por cirugía de mama. Y ahí fue donde dije, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida y esto es a lo que quiero dedicarme el resto de mis días como médico. ¿Por qué? Porque en mama, y específicamente en cáncer de mama, sí puedes hacer la diferencia. Tu conocimiento, tu experiencia y las vueltas de tornillo que le des a las cosas van a hacer la diferencia en la vida de tus pacientes. Y van a salvar la vida de tus pacientes. Sí, ya sabes que yo pienso muy diferente en eso. Yo pienso que el que salva vidas está allá arriba. Ah, bueno, pero igual te mueve las manitas así, sí, ¿no? sí. Somos instrumentos, pero sí. Oye, y entonces regresando al punto de que los ginecólogos, digamos que son ególatras, porque creen que saben todo y entonces en ese camino se llevan entre las patas muchas vidas. Creo que lo que pasa es que al ser los médicos de primer contacto de la gran mayoría de la población y de las poseedoras de la conciencia de salud en nuestro país, me parece que sí tienen un componente de egocentrismo, sí, definitivamente, pero sobre todo incursionan en terrenos que no les competen y para los cuales no están preparados. El mayor valor de un médico va a ser cuándo puede actuar, pero sobre todo cuándo no debe de actuar. Eso es lo más difícil de aprender en medicina, que es cuál es tu límite, cuál es tu frontera. Pero entonces, o sea, no quiero generalizar, pero sí hay muchos que no tienen como esta ética o esta madre, por llamarlo así, decir, voy a operar por lana o porque les vale gorro la vida o por qué. Creo que hay mucha ignorancia alrededor de... se ha conceptualizado al ginecólogo como el médico de la mujer, cuando realmente es el médico de la reproducción. Okay. De ambos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablas del médico de la mujer, pues realmente pues estás hablando de toda la mujer y eso es extremadamente complejo, extremadamente difícil. Y nuevamente volvemos al campo con el que empezamos la plática. Es demasiado conocimiento. Una sola persona no la puede tener. Oye, qué fuerte. Y a mí me gustaría que fuéramos ahondando un poco más para que la gente vaya comprendiendo de qué estamos hablando con la plática que nos va a dar, nos va a compartir Marta justamente su experiencia a partir de un ginecólogo, ¿no? Marta dice que Gerardo Castorena le salvó la vida. Gerardo Castorena dice que no es cierto, que fue el de allá arriba, ¿no? Y tienen ahí una eterna discusión, que si yo les dijera, muchachos, la verdad es que no acabamos con esta discusión, ¿no? Pero ¿qué pasó contigo, Marta? Un día despertaste, te viste una bola, te la sentiste. ¿Cómo fue tu historia? Mira, mi historia fue muy sencilla porque en apariencia no pasaba nada. Sin embargo, cuando levanté mis brazos, me vi una pelota en el seno izquierdo y eso que se queda uno en el espejo, ¿y esto qué es? Y decidí ir donde el ginecólogo, porque el ginecólogo es donde se supone que vamos todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces fui a mi ginecóloga y le comenté qué era lo que tenía y entonces me mandó a hacer un ultrasonido. Días después llego con el resultado del ultrasonido y me dice que tengo una pelotita en el seno que me va a operar con ayuda de un oncólogo en 5 días. Y okay. Yo le digo que sí, pero lo que me dice ella es que me van a cortar la pelotita a la mitad para saber de qué se trata y
Si la pelotita era negativa, pues me volvían a operar para quitármela, y si no. Y como en mi casa no hay cáncer, pues entonces yo dije, pues perfecto, que me la saquen, me saquen el pedazo y ahí vemos qué pasa, ¿no? Y el doctor Castorena dice que si a mí me hubieran hecho eso, me hubieran matado. ¿Pero por qué te dice eso? O sea, ¿cómo llegaste con el doctor Castorena? Pues justamente a raíz de que estaban pasando los días ya para mi cirugía, mi esposo estaba angustiadísimo porque él decía, es que no solo sos vos, Marta, soy yo también. O te vas a morir. Te vas a morir. Y yo le decía, no, pues ¿cómo me voy a morir si esto es una pelotita? Esto no es cáncer. Así le dije yo, yo experta en medicina, ¿verdad? Que no soy. Y entonces mi esposo es el que contacta al doctor Castorena, y como anécdota interesante, el doctor Castorena generalmente no trabaja los viernes en la tarde porque las mujeres lo plantamos. ¿Es cierto pone las esto? Es citas. muy cierto. ¿Por qué te plantan? ¿Se van de copas o qué? No, pues sí, normalmente. Y no te invitan. Y no llegan, y cuando les pregunto, oye, ¿por qué no llegaste a la cosa? Ay, es que estaba muy a gusto en una comida. Entonces, Y se me olvidó. Es pues tu ya- culpa, ya no- Doc, ya para no. que des consultas en viernes. Pues curiosamente, no, ya no. curiosamente mi cirugía era un sábado a las 8 de la mañana, y el doctor Castorena muy gentilmente decide recibirme a las 4:30 de la tarde de un viernes. Llego a su consulta y yo iba furiosa, porque además de que iba furiosa es porque me habían llevado en contra de mi voluntad, me habían sacado de una capacitación, de verdad fue horrible en la situación en la que yo iba. Entonces cuando llego al consultorio del doctor, lo saludo porque no soy irrespetuosa, pero cuando él me dice, buenas tardes, ¿en qué te puedo servir? Yo me crucé de brazos y le dije, en nada. ¿Qué tal? ¿Así te contestó? Así me contestó. Ella lo tenía todo arreglado, ¿no? Sí, yo ya tenía todo listo para operarme el día siguiente. Yo le dije, me da mucha pena con usted, pero en nada. Y bueno, ¿y tú qué dijiste? Ay, esta mujer de plano no tiene ni idea de lo que le va a pasar. Es correcto, porque normalmente, ay caray, hay tanta ignorancia en cuanto a salud en población general que es impresionante. Nadie se preocupa por averiguar, y cuando se preocupan por averiguar en las fuentes equivocadas, ¿no? Google, y no le Y preguntan la tía, a la prima, vecina. la tía. Sí. Entonces, la verdad es que sí es preocupante, porque una cirugía de ese tipo hecha sin criterios oncológicos, que era lo que le iban a hacer, es sinónimo de Te vas a morir. te vas a morir. De muerte segura. Bueno, y entonces ya estás ahí, no me sirves para nada, doctor, y entonces... Pues el doctor muy inteligentemente, porque realmente yo estaba muy enojada y estaba muy cerrada. En realidad yo no quería hablar, o sea, no quería, yo ya había tomado mi decisión que yo me operaba al día siguiente y punto, y el cuerpo es mío y se acabó. Claro. Hasta que él muy inteligentemente me empieza a preguntar para que yo le cuente qué voy a hacer. Entonces me dijo, cuéntame, ¿qué vas a hacer mañana? Entonces yo así, ¿no? Y le dije, me voy a operar mañana con una ginecóloga porque tengo una pelota aquí, y pidió ayuda de un oncólogo. Y entonces el doctor me dice, ¿sí? ¿Y cómo se llama el oncólogo? Y yo, no sé. Entonces, otra vez, muy inteligentemente me dice, entonces tú mañana te vas a operar, vas a ponerle tu cuerpo y tu vida a una persona que no sabes cómo se llama. Y fue así como... Chan, claro. Exactamente. Déjame decirte además que lo que dijo Marta es una creencia muy común. En mi casa, en mi familia no hay cáncer, entonces esto no puede ser cáncer. Es correcto. 95% de los cánceres que estamos diagnosticando no tienen herencia, son estilos de vida. Okay. Nos estamos comiendo el cáncer. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Claro, Déjame pero que me entonces cuentes la que historia. no haya cáncer en tu familia no significa nada. Claro. Oye, pero y entonces cuando tú le dijiste eso, dijiste, ¿cómo es posible que vayas a poner tu vida en manos de alguien que no conoces? Y además tú muy segura ibas a hacerlo. Pero justamente, ¿cuántas mujeres no han llegado a tu consultorio con esa línea de que ya pusieron su vida en manos de alguien que no conocían o que están a punto de hacerlo? Este es el caso bonito, cuando todavía nadie las ha tocado, pero cuando las operan y cuando ya hacen un regadero de células ahí,
pues la verdad es que sí es muy difícil sacar adelante a la gente. ¿Qué hubiera pasado si realmente Marta se hubiera hecho eso? Cuando tú cortas un tumor a la mitad, se esparcen muchísimas células, se liberan no solo ahí localmente, sino se liberan al torrente sanguíneo. Entonces, eventualmente, tarde o temprano, pues va a aparecer un tumor en el pulmón o en el hueso o en el cerebro, y ese no te lo quita nadie. Oye, y también es algo que platicábamos hace rato, suele ser muy cotidiano o muy común el que justamente el ginecólogo o la ginecóloga te dice, claro, mañana te opero, ¿no? Traigo a mi equipo, pero como decías, nadie conoce al equipo. Y entonces, ¿quién da la cara? Pues el el ginecólogo, porque tiene el título, pero al final de cuentas no tiene ética. Yo creo que no es tanto ética, sino es ignorancia y es incurrir o pisar terrenos que no le competen. A mí te voy a platicar una anécdota preciosa, una paciente queridísima de 95 años, un día llegó a mi consultorio y cuando le pregunté en qué le puedo servir, me dijo, es que me duele aquí el codo. Y le dije, ¿y algo con respecto a los senos? No, me dijo, no, me duele el codo desde hace 2 semanas. Le dije, oiga, yo soy especialista en mama, yo puedo atender cuestiones. Sí, pero yo vi, lo busqué, me informé y dije, si el doctor cura cáncer, ¿qué no curará? Claro, oye, ¿no? Muy sabia la viejita. Claro, es una forma de pensar inteligente, pero pues obviamente yo le dije, no, yo no me especializo en problemas de codo y creo que te tiene que ver un especialista muy diferente. Y eso creo que es el éxito de un médico, saber hasta dónde puede y hasta dónde debe de soltar a los pacientes y dejar que alguien más se ocupe de ellos. Pero es que hay médicos que dicen, la cartera no engorda, si no atiendo todos los padecimientos. Y además se creen capaces de atenderlos, porque la gran mayoría de los ginecólogos sí creen esto no es cáncer, esto es una bolita y nos van a decir que no hay ningún problema, y a la hora que la quitan les sale respingón y ahora sí todo el mundo a correr a ver qué hacemos. Oye, ¿no? Doc, y en el caso de Marta, una vez que ya la revisaste y ya dijiste, no, a ver, tranquila, o sea, mañana no vas a ninguna cirugía, o sea, cuéntanos cuéntenos los dos cómo es que Marta hoy está aquí. Bueno, básicamente hoy en día hay protocolos, ¿no? La buena medicina a nivel mundial se hace con reglas, ya no depende del médico sabio, del doctor que sabe mucho y decide hacer esto. Hoy en día hay protocolos que te dicen cómo atender. Y hoy en día el diagnóstico de mama, benigno o maligno, nunca, jamás se hace por cirugía. De tal manera que si alguien te dice, te opero para ver qué tienes ahí, es alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Salga corriendo. Entonces lo que hacemos hoy es, con una agujita muy delgadita, tomamos una muestra de la lesión y nos dice de qué estamos hablando. Esa pequeña muestra nos da tanta información que podemos desarrollar. Además, todos en nuestros 5 sentidos, nadie anestesiado, ni tienes que salir a preguntarle al marido, oye, nos encontramos un cáncer, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la chichi o qué, no? Sí, claro. O sea, increíble, ¿no? Y más, imagínate la responsabilidad que le pones al marido de tomar una decisión de ese tamaño. Entonces, con esta agujita tomamos un muestreo. Entonces, decimos, lo que tienes es esto, y las opciones son A, B y C. ¿Cuál es la que te funciona? O esta es la que tiene muchísimo más porcentaje de éxito, esto es lo que te va a tener adelante. Y a fin de cuentas, pues eso fue lo que hicimos con Marta. Y Marta no necesitaba cirugía en ese momento. Era una pelota tan grande y además involucraba los ganglios que teníamos que hacerla chiquita. Te va a sonar muy lógico. No es lo mismo operar una pelota de este tamaño, pues necesitas una cicatriz gigante, que operar una pelotita donde pues ya puede ser un poquito menos invasivo, lesionas menos, lastimas menos, ¿no? Hoy en día la oncología y sobre todo la oncología mamaria está diseñada personalmente para cada paciente. Ok, Marta, y tú como sobreviviente del cáncer, ¿qué nos puedes decir respecto a la experiencia que tuviste con la ginecóloga y al llegar con el oncólogo? Mira, fue una experiencia nueva, de verdad fue muy impresionante toda la información que obtuve en esa
En esa primera consulta que te decía, que cuando el doctor me dijo, ¿cómo le vas a poner tu vida a una persona que no sabes cómo se llama? Fue muy impactante para mí y fue cuando sentí como que me hubiera caído un balde de agua helada, porque tiene razón, la vida es lo más importante que uno tiene. Sin embargo, a raíz de eso, seguí el protocolo que el doctor me dijo, es decir, me hicieron una biopsia, revisaron la biopsia. Hoy en día, como decía el doctor, le hacen un ADN a esa muestra que te toman. Entonces saben perfectamente cuál es el tratamiento exacto. Ahora, claramente en mi caso era cáncer y era un cáncer que había que atacar porque el tumor era demasiado grande. Sin embargo, a mí me dieron primero 4 quimioterapias, me operaron y después me dieron 6 quimioterapias porque en mi caso particular el tumor, a pesar de que se redujo, no desapareció. Entonces la decisión otra vez era mía. El doctor me dio 3 opciones. Aquí hay de 3. O te quitamos el tumor, o te quitamos el seno, o te quitamos los 2. La decisión es tuya. Y yo la trabajé con mi esposo, conversamos y yo, Marta, tomé la decisión junto con mi esposo de quitarme el seno completamente para quitar cualquier eventualidad que pudiera tener de cáncer en ese seno. Y sobre todo aprendí con el doctor Castorena que el tener cáncer, el cáncer de mama, no es una sentencia de muerte, no es el diagnóstico de que ya me voy a morir. En mi caso no fue así. El primer cáncer, porque me ha dado 2 veces, me dio hace 11 años ya y continúo con tratamiento y aquí estoy. Y estás vivita y feliz. Estoy viva, puedo estudiar, puedo viajar, puedo hacer mi vida normal, puedo nadar, puedo correr, puedo hacer lo que yo quiera. Yo hago mi vida normal. Y todo algo que es bien importante es nunca te caigas en la trampa de tomar una decisión en ese momento. Eso que hizo Marta, de irlo a platicar con su esposo y tomarse el tiempo, ¿por qué no una copita de vino? Decir, oye, estas son las opciones que tenemos, ¿cuál es la mejor? Quien te obliga a tomar una decisión cuando te da la información es alguien que está lucrando con tu miedo. Oye, exacto, pero es que ahí es algo que tú manejas muy importante y que creo que es importante que lo escuchen y lo entendamos todos, el miedo. Cuando te dan la noticia que tienes cáncer, invariablemente te viene la idea, me voy a morir, y entonces, o sea, es auxilio, rescátenme a alguien, ¿no? Entonces, justamente, lucran con tu miedo, juegan con tu miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Pues básicamente aprovechan el miedo para que tomes una decisión en caliente, porque si te doy tiempo para pensarlo, a lo mejor vas y pides una segunda opinión, a lo mejor esa segunda opinión pues te cae mejor que yo, ¿no? Y entonces pues ya perdí yo el cliente, ¿no? Yo creo que le tienes que dar la información al paciente y de veras, entiende por favor, la decisión es tuya, no es de ningún médico. La obligación de un médico es darte los elementos para que tú tomes una decisión, pero la decisión la tienes que tomar tú. Claro, teniendo en cuenta pros y contras de cada una de las opciones. Hace rato decías algo muy importante, ¿no? Y aunque suene un poco descabellado el ejemplo, pero es cuando vas a comprar un coche, averiguas todo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la suspensión? ¿Cuál es la ingeniería que trae ese coche? Los medidas de seguridad, cuántas bolsas de aire trae, si tiene frenos ABS, creo que ya todos tienen ABS. Pero todo eso lo averiguas antes de comprar un coche. Incluso gente que hace tablas, ¿no? Comparando. ¿Por qué no haces lo mismo con tu salud? Bueno, yo creo que hasta para ir al mercado, ¿no? Escoges los aguacates, claro. Los jitomates, dices, no. ¿Por qué con tu salud no? No lo haces. Ay, caray, hasta pena me da decirlo, porque confías en el médico. Uh-huh. Pero hoy en día, desafortunadamente, hay médicos que no piensan en tu salud, que no piensan en tu bienestar. Entonces, tenemos que retomar la responsabilidad y el control de nuestra salud. Si no lo tomas tú, no lo va a tener nadie. La responsabilidad de tu salud no es de ningún presidente, no es de ningún estado, no es de ningún hospital ni sistema hospitalario, ni es de un doctor. Es tuya. Así que mientras no tomes la responsabilidad de tu salud, pues las cosas no van a cambiar. Y que averigüemos de manera adecuada, no es averiguar con la tía, con la vecina, con internet, Google. No. Y justamente quiero abordar a partir de ahí los mitos.
porque es uno de tus temas favoritos. Sí, me Los encanta. mitos. Cuéntanos, ¿cuántos mitos nos podemos encontrar acerca del cáncer? ¿Cuáles son los mitos que tú viviste como paciente de cáncer, que ahora ya no lo eres, pero, o sea, cuéntenos de esas cosas. Sí, claro que sí. Realmente los mitos es un tema que me apasiona porque yo siempre digo que hoy en México viven 120 millones de expertos en todos los temas. Ah, claro. Hablas de economía y tienes en la casa al experto en economía que no estudió ni la prepa, pero no. Ajá. Y además somos una población que nos encanta pedirle consejos de amor al divorciado. Consejos de trabajo al desempleado. Consejos de dinero al más pobre de toda la familia, ¿no? Es al que... Porque a quien se lo estás pidiendo te lo va a dar con cariño. ¿Por qué te va a dar un mal consejo? Así somos, ¿no? ¿No? Y cuando ahí te da otra anécdota, ¿no? Llegó una paciente que operamos y me dice en la consulta posoperatoria, me dice, oiga, doctor, ¿y ya puedo nadar? Y le dije, ya puedes nadar. Me dice, es que dice mi mamá que no. Ok, y mi pregunta fue, ¿y a qué se dedica tu mamá? Es corredora de bienes raíces. Oye, no seas mala, dile a tu mamá que me hable y que me comparta ese conocimiento que tiene ella que no tengo yo. Porque yo he estudiado años y no me he enterado. Y que no me he puedes enterado, nadar. ¿no? Ahí te va otra cosa bonita. Me voy a salir por completo del tema. Pero ¿tú sabes cuál fue mi primera pregunta el día que entré a la escuela de medicina? No. ¿Por qué te tienes que esperar 2 horas para nadar después de comer? ¿En serio eso preguntaste? Sí, eso fue lo que pregunté porque yo mi infancia y mi adolescencia la padecí muchísimo porque lo que quieres de niño es aventarte al agua y resulta que no hay ninguna razón. No se supone que porque la sangre está en el estómago. No existe y mis hijos acaban de comer así el último bocado y se van a la alberca. Pero bueno, Hemos vivido engañados. todo. Bueno, o sea, imagínate si con cosas así. Pero bueno, estábamos hablando de los mitos y yo me desvié. El primer mito más importante es que cáncer es igual a muerte. Ok. Hace muchos años iba yo caminando por un pasillo de un hospital y de repente un amigo mío se me empareja, me abraza y me dice, qué triste tu vida. ¿Por? Y yo le dije, ay, pues, ¿qué pasó? ¿No? Algo no me enteré. Y me dijo, pues es que oncólogo, pues como que todos tus pacientes se mueren. Imagínate que un médico piensa que todos los pacientes de cáncer se mueren. No, bueno. Bueno, ese es el primer mito que vamos a derrumbar. Hoy en día, si metemos a todas las pacientes de cáncer de mama, de todas las edades, de todos los tipos de cáncer de mama, de instituciones públicas y privadas, 65% van a curarse. Es decir, de cada 100 pacientes diagnosticadas, 65 van a continuar con su vida. Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto que ha mejorado importantemente en los últimos 40 años. Pero además, todavía tenemos margen, porque en primer mundo, gracias a toda la educación y toda la infraestructura que hay y sobre todo a la conciencia que se ha generado en la población, ese número es de 85%. O sea, todavía tenemos un 20%. Y además, déjame te digo orgullosamente que en el centro que me honro en dirigir, tenemos ese número. Si una paciente va con nosotros con cáncer de mama, su probabilidad de curarse es de 85%. Pongan atención, mujeres. O sea, de verdad es muy importante esta cifra. O sea, por lo menos el 65% de las mujeres tiene posibilidades de vivir. Y aquí tenemos a Marta, que es parte de ese 65%. Entonces, es importante saber a quién acudir. Otro mito. El más importante, ya lo mencionamos, pero no lo mencionamos como tal. El ginecólogo es el médico de la mujer. No, señoras, el ginecólogo es un gran especialista para reproducción humana. Si tú estás buscando satisfacción en tus necesidades de mujer, tienes muchos especialistas. Si son hormonas, es el endocrinólogo. Si es piel, es el dermatólogo. Si es reproducción, es el ginecólogo. Si es cualquier tipo de alteración mamaria, es el oncólogo. Okay. Entonces, no es el médico de las mujeres, es el médico de la reproducción. Y no tiene idea de cáncer, por lo general, un ginecólogo. Otro mito. Otro mito. El cáncer se hereda. El cáncer se hereda, ya lo hablamos también. La gran mayoría de las mujeres dicen, ay, en mi familia no hay cáncer, entonces yo estoy como de alguna manera segura, ¿no? O, por el contrario, en mi familia hay mucho cáncer, pero seguramente me va a dar cáncer a mí, ¿no? Se heredan más los estilos de vida que los genes mutados. ¿Qué significa? Exacto.
comemos lo que nos enseñó a comer la abuela, la mamá. Tenemos familias con estilos de vida muy similares. 95% de los cánceres son estilo de vida. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que fumamos, lo que nos untamos, lo que pensamos, cómo nos relacionamos con el medio, lo que comemos va a influir mucho más que los genes. Ok. Tengo los senos grandes y por eso me da cáncer. Segura. Este mito tiene una pinceladita de envidia. No, pues yo ya la libré. Yo no tengo, no me va a dar nada. Entonces, ¿no? Oye, ¿a quién crees que le dio cáncer? A la Cookies. Pues, ¿cómo no? Pues, sí, mírala. Bueno, pues si eso fuera cierto, a los hombres no nos daría cáncer de mama porque nosotros tenemos muy poquito tejido mamario. Y sin embargo, a los hombres sí nos da cáncer de mama. Entonces, en relación a la cantidad de tejido mamario, no es cierto que mientras más tejido, más predisposición tienes a cáncer. Incluso hay una condición bien frecuente, 1 de cada 4 mujeres en nuestro medio tiene glándulas mamarias accesorias. ¿Qué significa? Tiene glándulas mamarias de más, por lo general en la axila. Y casi nunca se dan cuenta porque lo ven como gorditos, ¿no? Se ponen el vestido strapless o se ponen el bikini y les sale un gordito, sí, por muy flacas que estén. Y eso es una glándula mamaria accesoria. Ni siquiera tener glándulas mamarias accesorias, y esto es 1 de cada 4 mujeres en México, tiene más propensión a desarrollar cáncer. Oye, y uno dándole al gimnasio ahí para quitar ese gordito no que sale. Nunca se va a quitar. No, porque es glándula mamaria. Oye, otro de los mitos, o sea, usar brasier con varilla o que está muy apretado para que se me vean así, ¿tampoco? El fundamento de ese mito es que al tener la varilla que ejerce presión o al apretar demasiado los tirantes o el cinturón del brasier, vas a impedir el retorno linfático. La linfa es el desperdicio celular. La célula come y desecha. Ese desecho se llama linfa. Cuando ese desecho se bloquea, entonces el fundamento de este mito, que es incorrecto, es que ese desecho regresa a la mama y entonces se concentra y ocasiona un cáncer. Número 1, los vasos linfáticos son de un solo sentido. No hay carril reversible en los conductos linfáticos. Y número 2, la linfa no ocasiona cáncer. Okay. Así que si quieres usar o no quieres usar brasier y lo quieres usar apretado o no lo quieres usar apretado, no le eches la culpa al cáncer. Ok. Oye, que no tengo boobies y me puse prótesis. Entonces, ¿qué? Este mito está padrísimo porque fue originado por una campaña comercial. ¿Cómo? Resulta que los principales productores de prótesis mamarias, ¿no?, tenían todo el mercado y de repente llegó un segundo proveedor y dijo, bueno, pues mis prótesis son mejores, ¿no? Más fregón. Y empezó a jalar mercado, empezó a llevarse la gran parte del mercado que ya tenía este amigo. Pues este cuate, esta compañía decidió hacer una campaña en contra diciendo que esas prótesis de mama ocasionaban cáncer, pero le salió el tiro por la culata porque el mensaje que llegó a la gente es todas las prótesis dan cáncer de mama. Y no. No solo eso, no dan cáncer de mama, no me obstaculizan hacer un diagnóstico temprano. Es decir, si yo tengo una prótesis, yo puedo hacer los estudios adecuados para diagnosticar tempranamente un cáncer de mama. Ok, entonces, chicas, ¿hay que ponernos boobies o no? Yo creo que es una cuestión muy personal y muy individual. Si a mí me preguntas como médico, meterte a un quirófano que no necesitas, yo soy de la idea que no. Y si me preguntas como hombre, yo creo que Dios nos hizo perfectos y a ustedes las hizo perfectas y bellísimas. No le cambies, así estás hecha y así estás bien. Yo veo muchas pacientes de mama en mi consultorio y no necesariamente con cáncer. Yo veo muchas pacientes sanas y, como te podrás imaginar, también veo muchas pacientes que tienen prótesis. A todas les pregunto si quedaron satisfechas con sus prótesis y 9 de cada 10 me contestan que no. Tristísimo. Oye, doctor, y por ejemplo, ya me habías dicho esta también. La radiación de la mastografía
está causando cáncer de mama? Estamos con una población cada vez más grande y más creciente de gente que no se quiere hacer mastografías porque la radiación de la mastografía, según ellos, causa cáncer de mama, sobre todo si te la haces cada año, se va acumulando la radiación. Bueno, esto es completamente falso. Ahora, hay que entender que no es lo mismo un buen mastógrafo, un mastógrafo caro, un equipo, un aparato que hace mastografías, que tiene un buen mantenimiento, que tiene un buen técnico, que tiene un buen radiólogo. Ese aparato va a emitir una cantidad de radiación muy pequeña. ¿Cuánta radiación se emite en una mastografía? El equivalente exactamente de estar en un vuelo comercial durante 3 horas. A 30,000 pies de altura, que es más o menos la altura a la que vuelan los vuelos comerciales, la radiación solar que entra por las ventanas, más los aparatos que llevan todos los pasajeros, más los aparatos de intercomunicación que lleva el avión, exactamente es la misma radiación que una mastografía en un vuelo de 3 horas. Si te vas a Europa, ¿son qué? 12 horas. 12 horas. Es decir, en ese vuelo de 12 horas te echaste 4 mastografías, pero nadie le dice que no un viajecito a Europa. Oye, pero me voy a cargar de radiación, no importa. Es que la radiación es realmente muy poco significativa. Pero les tengo también una buena noticia. Hay alternativas hoy en día que no necesitan radiación. En el centro que dirijo, en México Breast Center, tenemos un estudio que se llama tomografía mamaria por electroimpedancia, que nos va a hablar de la función mamaria sin dolor y sin necesidad de utilizar radiación. Y lo hacemos al mismo tiempo que un ultrasonido de alta resolución, de tal manera que tenemos 2 evaluaciones que nos permiten realmente ver en dónde está la salud mamaria de cada paciente con extraordinarios resultados. Ok, otro de los mitos que creo que es algo que te tocó a ti, Marta, es un golpe. En este caso tuviste un accidente donde te lastimaste, ¿no? Entonces, eso te hizo pensar que por eso te dio cáncer. ¿Cómo fue? Es correcto. Mi esposo volaba paramotor, que es un motor en la espalda con una vela de parapente, y nosotros, por mi miedo a sentir que íbamos a despegar muy cerca de una baranda, yo me eché hacia atrás y chocamos, y el mosquetón del arnés me dio aquí, me dio justamente en el pecho, donde justamente estaba la lesión que me encontró el doctor a mí. Sin embargo, yo creí que la lesión que yo tenía era producto del golpe, ¿sí? Por eso nunca me fui a revisar, y sí confieso que sí me había visto algo levantadito, pero yo dije, seguro fue el golpe, se hizo ahí una adherencia o alguna cosa y ya. Ahora, mito que vamos a votar, y es: un golpe no hace cáncer. Okay, la lesión cancerosa estaba ahí ya, ¿sí? Gracias al golpe la detectas. Es correcto, gracias al golpe me di cuenta. Y te cuento otro mito. El otro mito que hay es que la quimioterapia te hace vomitar el alma, y eso no es cierto. O sea, hay quimioterapias que no te botan el pelo, que no te hacen vomitar. Yo tuve 10 quimioterapias y vomité 2 veces en 7 meses. Entonces, no necesariamente la quimio sí te hace sentir mal, no te voy a decir que no es tu enemiga, o sea, está trabajando con vos para ayudarte a sanar, pero no es así de destructiva y vas a vomitar hasta el alma y tenés que poner una cama con mesa de noche y demás en el baño para pasártela ahí. Eso no es cierto. Ok, entonces, bueno, regresando un poco al tema del golpe, si me golpeo con algo, si hago ejercicio, si mi bebé me pegó, no me da cáncer. No, pues eso significaría que todas las boxeadoras tendrían cáncer de mama. Y ahora cada vez tenemos mujeres que participan en actividades rudas, de mucho contacto. Fútbol, box, o incluso mujeres que hacen trabajos de muy manuales, ¿no? Obreras propiamente, que pues eso significaría que todos tendrían cáncer de mama. Como también hay un mito que quiero abordar brevemente, que si no tienes hijos te va a dar cáncer de mama, okay, ¿no?
pues eso significaría que los conventos estarían llenos de monjas con cáncer de mama, ¿no? Bueno, a lo mejor tienen cáncer por las frustraciones, pero no por no tener hijos. A lo mejor, pero no, eso significaría que mi consultorio estaría lleno de monjas, y no. Ah, estaría padre, ¿no? ¿Te aburrirías mucho? No debe ser muy interesante. Oye, otro de los mitos es el desodorante. me da Ese es cáncer. buenísimo. Tiene un fundamento muy parecido al del brasier, ¿no? Al poner un antitranspirante o un desodorante, entonces tapo la salida de toxinas por la axila. Y entonces estas toxinas se congregan, se enojan y hacen una marcha hacia la mama. Ok. Y se manifiestan con un cáncer. Bueno, punto número 1, las glándulas sudoríparas eliminan agua y sal. Nada más. Si no me creen, la próxima vez que suden, denle una probadita para que vean, ¿no? Entonces, cuando yo tapo la salida de una glándula sudorípara, lo que estoy evitando es que se haga agua y sal. Pero no solo sudamos por las axilas, ¿de acuerdo? Entonces, no hay tampoco un doble sentido en los caminos de las glándulas y no se acumulan toxinas. Pero ojo, los químicos que tienen los desodorantes, más los químicos que tiene el shampoo, más los químicos que tiene la crema, más los químicos que tienen los detergentes con los que lavamos la ropa, más lo que estamos respirando, más lo que estamos comiendo, claro, estamos envenenando nuestro cuerpo. Un desodorante no va a ocasionar cáncer de mama, pero sí contribuye a la toxicidad que estamos teniendo en nuestros Bien lo cuerpos. dijiste, estilo de vida. Así es, estilo de vida. Mientras más nos involucremos en medicina preventiva, en salud preventiva, yo creo que los médicos estamos haciendo las cosas mal. No deberíamos de estar curando cáncer, deberíamos de estar previniendo. Que la Algo ahí gente es se muy enferme. importante. No existe la prevención. No existe la prevención, no hay algo que yo te pueda decir a ti o a nadie para que no le dé cáncer. Podemos disminuir el riesgo, como con una dieta sana, manteniendo un peso, haciendo ejercicio, no fumando, manteniendo bajos mis consumos de alcohol, de químicos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir el riesgo, pero quien habla de preven el cáncer de mama, hazte una mastografía, no tiene idea de lo que está diciendo. Ve al médico para prevenir el cáncer, no. Podemos detectar tempranamente la enfermedad, no la podemos prevenir. Pero cuando hablaba de prevención estaba hablando más bien de salud preventiva. Mientras más sano manejes tu estilo de vida, pues menos enfermedades crónico-degenerativas vas a tener. Llámale diabetes, llámale hipertensión, llámale enfermedades cardíacas, llámale cáncer, llámale como quieras. El problema es que estamos viviendo en una sociedad que está buscando la píldora milagrosa. Yo hago lo que quiera, Y no me pasa total, nada. pues hay una pildorita que me va a quitar lo que tengo. Hasta que no. Hasta que no. ¿Y qué consejos sí nos puedes dar así de esto sí es efectivo, esto se tiene que hacer? Ok. Si yo puedo dejarte un solo consejo para que cambies es elimina los procesados de tu vida. ¿Qué es un alimento procesado? Es aquel que viene empacado y que tiene por lo menos 5 ingredientes y uno de ellos no lo puedes pronunciar, por lo menos. O sea, pero no es vuélvete vegano, no es deja de tomarte tu chelita, tu copita de vino. Yo no creo en los radicalismos. Yo creo que todas las conductas radicales son extremistas, son malas. Yo creo que vive la vida, pero vívela responsablemente. Okay. Híjole, estamos difíciles en hacer eso, ¿eh? Yo sé, porque además estamos remando contra corriente. Todo lo que vemos y todo lo que nos está llegando es vive irresponsablemente, es no importa lo que hagas, lo importante es que te veas radiante y que te veas joven y ¿no? Cuéstete lo que te Cuéstete lo que te cueste y come la porquería más grande que total hay una pastillita que te va a quitar la enfermedad. Marta, tú como sobreviviente del cáncer, ¿qué consejo le puedes dar a las mujeres que nos ven, que nos escuchan, incluso a los hombres también? O sea, ¿qué consejo es hagan esto o no hagan esto? Mira, yo lo que les diría es lo que dijo Gerardo. Vivan la vida, no dejen nada para después. No sabemos si hay un después. Las personas que somos sobrevivientes de cáncer tenemos la ventaja sobre las otras que nos dieron una segunda oportunidad. Pero ¿quién dice que todos nos vamos a estar vivos eternamente? No sabemos, salimos de la casa y no sabemos si vamos a volver hoy.
Entonces, no dejar nada para después, comer sanamente, comer frutas, vegetales, proteínas. Los extremos son malos. Todo la sal, digamos, yo te diría que el azúcar que viene en las frutas es azúcar sana, porque por algo lo traen las frutas y por algo lo traen las cosas. Nada más tratar de no procesar, de no comer cosas procesadas. Por ejemplo, si vas a comer fresas, no compres las fresas congeladas. Anda y comprar las fresas frescas. Claro. ¿Sí? Entonces, en la medida en que se coman verduras, a la gente no le gustan las verduras, pero las verduras bien cocinadas son muy ricas. Ajá. O las verduras bien mezcladas son ricas, las frutas, las proteínas. Y sobre todo, de verdad, no dejar nada para después. Disfrutar la vida, comer rico, decirle a la gente que la querés, que todos los sentimientos bonitos hay que decirlos. La vida es cortita. Muy bien, pues vamos a ir cerrando entonces, Doc, este episodio 0, ¿no? Y quiero entonces que quede muy claro que hay que acudir con la persona adecuada. Así es. Que si no te convence, busques a otra persona adecuada. No hay prisa. No hay prisa. De cáncer de mama no te mueres. Así es. Más vale esperar e investigar y tomártelo con calma. Así es. ¿Ok? Y obviamente, si hay cualquier duda, ¿a dónde hay que acudir? Bueno, con nosotros la verdad es que tenemos un centro de cuidado integral en donde nos interesa tu salud. Estamos retomando los valores de la medicina con humanismo, con, ¿por qué no decirlo?, con cariño y con amor hacia nuestros pacientes, porque hace rato también lo comentábamos, todos vamos a ser pacientes eventualmente. Yo voy a ser paciente, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos. Entonces, ¿por qué no regresar a esa medicina humanista y preocuparte por la persona que tienes enfrente? Tenemos todas las especialidades que requiere una mujer para caminar en salud, y si pierde esa salud, podemos ayudarla a recuperarse. Y estamos en Virreyes, nuestros teléfonos son 55 6650 8253 y 55 6650 8255, y estamos en redes sociales @BreastCenterMX, se escribe Breast como pecho en inglés, Breast Center MX en Facebook y en Instagram. Oiga, pues entonces ya escucharon, mujeres, hombres también son bienvenidos ahí, Siempre. ¿no? Y ante todo, humanizado el trato, Así es. integral el trato, Así es. y se la van a pasar cotorrísimo con este hombre, ¿verdad? Que tiene de repente cara así como de que susto, pero no es cierto. Oye, y entonces pues vamos a tener muchos más episodios donde vamos a platicar de infinidad de cosas y anécdotas que tiene Gerardo Castorena por contarnos acerca del cáncer de mama. Cada episodio vamos a tener a diferentes pacientes, sobrevivientes, pero sobre todo mujeres que han vivido y que han sobrevivido y que hoy viven con todo. Así es. La vida después del cáncer, porque sí se puede. Lo que yo les digo a mis pacientes es, cuando les diagnosticamos un cáncer, es: si tienes alguna intención de morirte, estás en el consultorio equivocado, porque nosotros te vamos a acompañar a vivir. Ok. Así, y a vivir plenamente. Muy bien, pues entonces esto es Mitos, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Este es el episodio 0 y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo para hablar de más temas de estos.